vio que tenía una relación, mantenía una relación con otro hombre, no con cualquiera, con un padre de la escuela de sus hijos. Entonces, pues estaba bloqueado, no sabía qué hacer, estaba entre indignado, enfadado, triste, no sabía cómo había llegado a esa situación. ¿Sí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero si íbamos fenomenal, yo no veía problema. Bueno, sí la vi un poco triste, pero no sé, Patricia, ¿qué está pasando? No sabía el grado de intimidad que tenía con este otro hombre, pero sí sabía que se desahogaba con él, que ya le había entregado de alguna forma su corazón y sobre todo, ¿no? Pues que mantenía una amistad en secreto. Esto te os cuento de formas quizá un poquito distintas, ocurren con bastante frecuencia, por lo menos en España. Bueno, y entonces nos vamos a adentrar en este caso para ver cómo José tiene la opción, una opción válida, me oigo cantidad, una opción válida que es la de hacer las maletas y largarse de casa, ¿no? De irse, porque al final pues su mujer mantiene una relación con otro hombre, es ella la que ha cometido el daño. También tendría la posibilidad, fijaros, de hacer ver como si nada. Mira, yo voy a pasar esto por alto, tengo una serie de cosas que no me interesa para nada separarme y poder hacer así la vida como si nada. Y hay gente que funciona de esta manera. Sin embargo, yo quiero que, por lo menos el público que está hoy aquí, ¿no?, me ayude a adentrarnos en un tema que además de bonito, tiene todo el sentido común. Es decir, cuando una persona se siente ofendida y tiene un dolor que no ha resuelto, hay un daño que se ha hecho en su corazón que no solamente trata de un daño, sino que queda y permanece en ese corazón como un germen que se va haciendo cada vez más grande de un cúmulo de afectos negativos que tienen que ver con el rencor, el resentimiento, el odio, la venganza, ¿no? Al final, no solamente hablamos de la herida cometida, del daño cometido, sino una serie de afectos por no saber solucionarlo, por tener un dolor no solucionado. Entonces, aquí lo interesante es que José tiene una tercera opción. Tiene la opción, si quiere, porque esto es voluntario, de perdonar para desvincularse de esa ofensa, para aprender a vincularse bien con la otra persona. Bueno, eso es, al final, el perdón, ¿qué va a hacer en José? Pues liberarlo del mal que le ha provocado otra persona. Sin embargo, fijaros lo interesante aquí, la otra persona, María en este caso, me ofende a mí y yo soy el responsable de cortar ese vínculo de la ofensa, ¿no?, de ese daño. La persona responsable voy a ser yo. ¿Por qué? Porque soy la única que es capaz de perdonar si quiere. Entonces, para poder adentrarnos un poquito en lo que es el perdón, se me hace necesario hablar de quién soy, de cómo soy, cómo me manifiesto y para qué soy. Si no, es imposible de alguna manera comprender el amor, el acto de amor que es perdonar. Mirad, todos nos encontramos en la existencia siendo seres personales. Soy una persona. ¿Qué significa soy una persona? Bueno, Tomás Melendo lleva 2 días de unas conferencias espectaculares que lo ha definido muy bien. Pero bueno, sí que podemos recoger un poquito, ¿no?, que la persona es un bien absoluto, es lo único digno de ser amado por sí mismo. Sin embargo, aquí todos somos personas, pero todos somos distintos. ¿En qué nos diferenciamos? En la manifestación de nosotros mismos. Yo me diferencio de los demás a 3 niveles, decimos en psicología. Una cosa es hablar de quién soy, que es ese ser personal, y otra cosa es del cómo soy. Entonces, en el cómo soy, hablamos en psicología de una manifestación que se da a 3 niveles. Uno es el pensamiento. Las personas nos distinguimos unas de otras en la forma de pensar. Por ejemplo, pues existen personas que son
conductas, personas que se mueven por un marco o una escala de valores, ¿no? Pues eso, la manera de pensar nos diferencia una de otra. También nos diferencia el modo en que nos afectan las cosas, la afectividad, enseguida segundo nivel. Fijaros que de este punto sí quería subrayar que nosotros no decidimos cómo nos afectan las cosas. La afectividad tiene que ver en el modo en que me impacta el mundo. Y hay personas que son hipersensibles y todo les impacta. Y hay personas que son frías emocionalmente y entonces pues se mueven más en el plano racional. Y las cosas pues no les suponen un gran drama. La afectividad nosotros no elegimos cómo nos impactan las cosas. Eso no es voluntario. Así como crecer en conocimiento sí es voluntario, yo no decido que me ofenda un WhatsApp. No decido que me aburre tremendamente, yo que sé, la conferencia de Patricia. Yo no decido estar cansado. No decido tener miedo a las arañas. Eso no lo decido, es como me impacta a mí el mundo, ¿ok? Veremos más adelante que lo que sí decido es la gestión del afecto. Y ahí es donde nos jugamos la madurez y la felicidad. La tercera patita que nos diferencia unos de otros es la forma en que nos manifestamos de forma conductual, es decir, nuestro comportamiento, nuestras elecciones. Por tanto, una cosa es quién soy yo, que soy un ser personal, ¿no? Soy Patricia en este caso, y otra cosa es cómo me manifiesto. Hemos dicho pensamiento, afectividad y conducta. Pero todo eso está muy bien, pero ¿para qué sirve, no? Hay que comprender la forma madura de manifestarnos. No se trata de que cada uno somos diferentes y bueno, pues está bien. No, hemos dado una gran diferencia. La persona es un bien digno de ser amado siempre. Sin embargo, lo que manifiesta no tiene por qué. Yo me puedo equivocar, yo puedo no estar acertada en una conducta, en un comportamiento elegido, puedo no estar acertada en un pensamiento que tengo. Y por allí es de alguna manera, relevante este contenido. Entonces, ¿dónde está el acierto? ¿Por qué podemos hablar de personalidad madura? La personalidad madura no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la capacidad de autogobierno. Y ahora me voy a explicar. Una persona, cuando reacciona a sus afectos, cuando es ofendida, el afecto le impacta de alguna forma y reacciona al mismo. Aquí vemos una afectividad creciendo, ¿no? En el caso de Jaume. Y reacciona al mismo, estamos hablando de una personalidad madura. O sea, la personalidad madura es aquella que reacciona a los afectos. Tengo hambre, como. Tengo sueño, bostezo en plena reunión. Estoy cansada, no me presento al trabajo, ya iré un poquito más tarde. Es la que hace caso, sin calibrarlo,
por más que me pidas perdón, si yo no quiero, no te perdono. Y no hay chance. Sí, en cambio, yo puedo perdonar a una persona que a lo mejor ha fallecido por una historia pasada que tuve con ella. Entonces, fijaros la importancia de este dato, que sí, de verdad, el perdón depende exclusivamente del sujeto ofendido. Puede parecer como un poco injusto, ¿verdad? Porque me cometen una ofensa a mí y yo tengo como la responsabilidad o la posibilidad de querer perdonar o no. Sin embargo, es así, ¿no? Al final, lo que tenemos es esa capacidad de perdonar con independencia de nuestro ofensor. Primer dato importantísimo. Vamos a adentrarnos en la dinámica del perdón con todo este conocimiento previo que os he podido dar. Y vamos a ver, tenemos a nuestra María, que ha cometido infidelidad, no sabemos hasta qué punto, y a nuestro José, que es el sujeto ofendido, ¿verdad? José con toda su personalidad. Vemos, ¿no?, que la ofensa parte de María hacia José, y a José le inflige un dolor, una transgresión, ¿no? La ofensa se percibe como mal, estamos de acuerdo, ¿no? Si se percibiera como bien, no habría ofensa de la que hablar. Es una percepción de un daño, de una transgresión. En ese daño, José pues empieza a calibrar qué hacer. En un primer momento, José reaccionó antes de pensar, ¿no? Empezó a hacer las maletas, estaba lleno de ira y tal. Luego paró y pensó: voy a llamar a Patricia, que me conoce, le voy a explicar porque no sé qué hacer. Pues el primer punto de pensamiento fue evaluar para él, ¿no? Es decir, ¿cuáles son mis alternativas? Luego también, ¿por qué ha ocurrido esto? O sea, al final es, ¿qué es lo que está pasando? Más allá de ese pensamiento, se planteó qué le puede estar pasando a mi mujer para cometer una cosa así. Más allá de eso, siguió profundizando y digo, ¿qué papel he podido tener yo en todo esto? ¿Dónde me perdí? ¿En qué momento no estuve para que mi mujer buscara afecto por otro lado? Y bueno, y luego ya pues se plantea qué opciones tengo. Mirad, hay una cosa muy importante con respecto a la decisión del bien que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde está el acierto? ¿Dónde está la madurez en la elección del bien, que es aquello que nos perfecciona? Pongamos un ejemplo para aterrizarlo un poco más. Si yo les planteo a alguno de ustedes fresa o plátano, les doy la opción. Esto lo hago en mis clases en la universidad con los estudiantes. Que alguien me elija fresa o plátano. Se levanta la mano y me dice fresa. Le digo, ¿has sido libre? Y me dice, sí. Digo, sí, ¿no? No te puse una pistola ni te amenacé de nada. Libre, ¿no? Ok, fresa. Ahora atiéndeme bien. Recuerda que eres alérgico a las fresas. ¿Fresa o plátano? Entonces me dice, bueno, ok, Patricia, plátano. Le digo, ¿has sido libre? Hay algunos que se lo preguntan, ¿no? Digo, ¿yo te apunté con una pistola o te di a elegir? Me dice, no, sí, he sido libre. Lo que pasa es que tengo un conocimiento que me condiciona. Le digo, bueno, pero tú podrías elegir fresa. Y entonces aquí la diferencia, para comprender un poco en el acierto del bien, que esto va de responder a esa pregunta. Claro, si yo puedo elegir fresa, yo soy libre de elegir lo que quiero. Yo puedo elegir fresa. ¿Qué le pasa a la fresa? Que acabaré en el hospital. ¿Qué libera? Si yo elijo el plátano, después me puedo tomar piña, mango, melocotón, uva, lo que quiera, porque esa libertad no ha quedado machucada. ¿Se entiende? Entonces, no solamente en el pensamiento tenemos que preguntarnos qué nos está ocurriendo para, de alguna manera, cerciorarnos de lo que hay, sino que además tenemos que tener conocimiento de por dónde pasa mi bien, por dónde pasa ese